Electrónico. Ok, jóvenes, buenas noches. Ahora sí estamos todos listos para continuar, ¿no? Continuar la clase. Bueno, nos hemos de igualar del día de ayer. Lamentablemente estábamos en una reunión, aunque no lo crean, nos quedamos hasta casi las 12 de la noche, empezando desde las 3 de la tarde y nos faltó tiempo y empezamos hoy a las 10 de la mañana y terminamos 2 de la tarde. Pero bueno. Vamos a adelantar y tratar de no desigualarnos tanto, ¿ya? Estábamos analizando, revisando respecto de los componentes que serían en este caso pasivos y estábamos iniciando con las resistencias. Entonces ya habíamos visto qué es, habíamos hablado de los códigos de colores, habíamos hablado de la tolerancia, ¿sí? Que por lo general nosotros cuando hablamos de resistencia nos quedamos en el valor. Y mucho o casi nada le paramos asunto ni a la tolerancia ni a lo que vamos a ver, la disipación de potencia, ¿ya? Y eso es muy importante, como les mencionaba en las clases anteriores. Con tal que funcione el circuito para mostrar en el taller o en el laboratorio, es suficiente, ¿no? Y efectivamente, un circuito le funciona. 10, 15 minutos, no tiene ningún problema, lo muestra, le presenta al profesor, le califica y se acabó. Pero esos ya son prácticas, ¿no? El mundo real es completamente diferente. El mundo real ya son las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces hay que tener claro las otras condiciones o los otros parámetros que deben reunir los elementos para que no tengan problemas y no presenten fallo en los equipos. Y uno de los más importantes es este, la disipación de potencia. A ver, vámosle bajando un poquito. Allá. Mucho. Ya. Vamos hasta ahí. Voy a ir con la ayuda. A ver, de Kerly Bone. Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches. Ayúdenos, por favor, con la lectura de este punto 4423, capacidad de disipación de potencia, por favor. ¿Por dónde pasar? Perdón. Ya. La capacidad de disposición de potencia, como dijimos anteriormente, en la definición. Tiene que mutearle el computador, me parece, porque se está retroalimentando el audio. Ya. Como dijimos anteriormente, en la definición, las resistencias son elementos que se caracterizan por disipar la energía que recibe en forma de calor. Ahora bien, la cantidad de energía por unidad de tiempo, o sea, la potencia que puede disparar una resistencia, depende de las características del material resistivo, de las propiedades térmicas del material aislante que la recubre, de su tamaño físico y de la temperatura ambiente. Si la potencia suministrada a una resistencia es mayor que la que ésta puede disparar, dicha resistencia se quema y se destruye completamente. Por lo tanto, es necesario que el fabricante especifique cuál es la potencia máxima permisible, o sea, la capacidad de disipación de cada resistencia. Ok, muy amable, gracias. Sí, hay que tener en cuenta el tiempo, como les decía, ¿no? La cantidad de la energía, la resistencia es un elemento que transforma, ¿no?, la energía eléctrica en calor. Ese es el principio de la resistencia, ¿ya? Entonces, por una parte deja circular corriente y lo que no deja circular de corriente lo transforma en calor.
Ahora, no es lo mismo hablar de un momento que a lo largo del tiempo, ¿sí? Y ahí, cuando hablamos a lo largo del tiempo, estamos hablando de potencia, ¿ya? La potencia de disipación. Esto va a depender de las características del material, dice. Sí, ya vimos que las resistencias se fabrican de diferentes materiales, de lo que era carbón. Había las de potencia que eran alambres, ¿no? Alambres de hecho bobinas, un arrollamiento de cable, hasta llegar al valor de la resistencia que se deseaba. ¿Ya? Entonces hay diferentes materiales. Y cada material y cada forma constructiva tiene sus propias características térmicas, ¿ya? Entonces ese es un aspecto que hay que tener en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque de no, simplemente la resistencia se va a quemar, se destruye. Y como dijimos, ¿no? La única opción que tiene la resistencia, la única opción de fallo, no es el cortocircuito, sino el circuito abierto. Por si acaso, eso para que nos quede un poquito más claro. Armemos un circuito. Ya pongamos aquí una fuente. Aquí colocamos. Le voy a poner, no voy a utilizar la simbología, solamente voy a poner un cuadrado, ya van a saber por qué. Digamos que este corresponde a una resistencia. Por acá vamos a poner un cuadrado que corresponda a un semiconductor. Ya. Por acá digamos que vamos a colocar un foco. Es un ejemplo, ¿no? No es un circuito que sea real ni nada. Es solamente para hacer ejemplo de una cosa. Listo. Entonces aquí tengo la fuente. Tengo dos elementos. Aquí la resistencia, un semiconductor y por acá un foco, ¿sí? Y se cierra el circuito. ¿Ya? ¿Alguien ha notado si un foco cuando se daña hace cortocircuito al circuito de la red? ¿Quién me dice? No, no. Ningún tipo de foco creo que me produce cortocircuito. Cuando se quema, simplemente es como que se elimina del circuito y el circuito queda abierto, ¿sí? No me da opción de un cortocircuito. Cortocircuito es que salta el fusible del tablero, ¿no? Eso es cortocircuito. Pero en este caso no. El foco, si se me quema, nunca he visto que quede en cortocircuito. ¿Ya? Ahora, si es que se me daña un dispositivo semiconductor, que sería este de aquí, si este presenta daño, este sí puede hacerme un cortocircuito. Entonces, un foco dañado no me hace cortocircuito. Un dispositivo semiconductor, este sí me podría estar haciendo cortocircuito. Entonces, mi equivalente sería hacer esto. ¿Ya? Sí me puede provocar un cortocircuito. Y una resistencia cuando se daña, ustedes están viendo la forma constructiva, ¿no? Es de una lámina de carbón, puede ser de alambre, puede ser todo eso. ¿Ya? Pero cuando se quema, cuando se daña, este tiende como dice aquí, a romperse, a destruirse, a abrirse, en otras palabras. Entonces, si la destrucción de este elemento es a abrirse, volvemos a tener un circuito abierto, no un cortocircuito. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un aparato que lo conecto, lo prendo, ¿sí? Y prende, pero me empieza a dar fallos, vamos viendo qué parte del elemento se está recalentando, qué parte del elemento está saliendo fuera de las condiciones normales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está cambiando de lo que permite conducir
se está abriendo. No sé si han visto o les ha sucedido a ustedes que dicen o reportan, mi equipo funciona bien, pero después de unos 5 minutos por ahí ya ¡pum! Se apaga solito, dice. ¿Se han escuchado eso, no? De algún familiar o de pronto les ha pasado a ustedes. Sí, profesor. ¿Ya? Entonces ahí podemos de pronto darnos cuenta, ¿no? Que es algún elemento que cuando está frío está haciendo su función, pero cuando se calienta, este tiende a abrirse, ¿ya? Entonces ya podemos sospechar de que de pronto está fallando una resistencia. Pero si es que nosotros prendemos y definitivamente no prende nada, ya sabemos que es un corto, perdón. Sí, dígame nomás. No sé, ¿alguien quería participar, por favor? ¿No? Ok. Listo. Para eso nos sirve el análisis que nosotros estamos haciendo, ¿no? Estamos viendo qué son realmente, qué es lo que hacen los elementos electrónicos, cómo funcionan, qué parámetros son los que hay que tener en cuenta para un buen funcionamiento y cuáles son los fallos que estos presentan. Verán que estamos en la parte de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de equipo eléctrico y electrónico. Entonces es importante ver los diferentes fallos que me van a presentar los elementos, para no estar como novato, ¿no? El equipo no prende, usted le abre y ahora qué será y se pone a estar como los mecánicos en el concesionario, ¿no? Le suena los frenos, pero le empiezan a cambiar el filtro del aire, le empiezan a revisar el aire acondicionado, o sea, no tienen idea de por dónde ir, ¿no? Entonces eso es lo que no se quiere. Ustedes ya con una idea de cómo se comportan los elementos, ¿sí? De las afectaciones que producen dentro de un circuito, entonces ustedes ya pueden ir teniendo una idea un poco más clara, ¿no? Ya saben qué buscar. Eso sería lo importante, saber qué buscar. Listo, entonces, a ver, llegamos hasta aquí. Ya, vamos ahora a continuar con el texto. No sé si me ayuda, por favor, Darío Trujillo. Buenas noches, ¿me confirma si me escucha, por favor? Sí, profesor, buenas noches. Ya, ok, ayúdenos, por favor, con la lectura. Ya. Ok. Temperatura de operación. No, arriba, todavía no acabamos. Por lo general. Sí. Ya, ok, correcto. Por lo general, las resistencias utilizadas en circuitos electrónicos tienen capacidades de disposición, dispersión de 1.8 voltios a 1.4 voltios a 1. Voltios y 2 voltios. En estas resistencias, la capacidad de disipación no está indicada sobre ellas, sino que está dada por su tamaño. Las resistencias utilizadas en circuitos donde el nivel de potencia es mucho mayor tienen capacidades de disipación de, por ejemplo, 10 voltios a 25 voltios, 100 voltios, 225 voltios o mayores. Hay resistencias que pueden disipar varios kilovatios de potencia. Ok, muy amable. Hasta ahí nomás, gracias. Ok, ¿sí? Profesor. Ya, una aclaración, ¿no? Aquí estamos hablando un octavo. Un cuarto, un medio, es un número fraccional, ¿no? Un octavo, un cuarto, un medio o 2. Estamos hablando de las capacidades de disipación y eso dijimos que era potencia y la potencia no se mide en voltios sino en vatios. ¿Ya? Entonces, esa observación nada más, ¿sí? Yo sé que no estamos muy acostumbrados y por eso me gusta hacerles participar y sobre todo hacerles leer, ¿no? Porque aquí ustedes demuestran muchas cosas, ¿sí? Conocimientos de unidades,
conocimiento, hasta de números, miren, aquí las fracciones, ¿no? Eso, los números que nos daban desde la escuela, el medio, el cuarto, y todo lo demás, todo tiene que reunirse aquí, ¿ya? Entonces es bueno practicar y practicar, ¿ya? Y sobre todo... Así es, profe. Me quedo que nomás, para. Ya. No, no, tranquilo, tranquilo. Eso es el proceso de aprendizaje, ¿sí? Muchas veces han escuchado, y es una realidad, ¿no? Uno no es que de niño, de bebé, le ponen en el piso y uno ya sale caminando. Uno primero se arrastra, uno primero se cae una, otra vez, hasta que empieza a dominar su cuerpo, a equilibrarse y empieza a dar su primer paso. O sea, eso es una mala concepción, ¿no? De que, uy, ya no voy a participar más porque ya me van a observar más. No, más bien participe y vaya viendo y vaya corrigiendo. Ahorita, por ejemplo, usted ya corrigió eso. Creo, y créame, que cuando vea esto nunca más se va a equivocar. Ni en los vatios, ni en las fracciones. Entonces, eso es algo a favor. Usted ya superó ese fallo. De pronto otra persona, por no participar, todavía lo tiene guardadito. Y cuando le toque dar el discurso frente a toda la población y ante autoridades, le va a salir con eso, ¿no? Y eso sería un poco peor. Ahorita estamos en la etapa de aprendizaje. Estamos en una, bueno, no puedo decir sala de clase porque no es sala de clase, pero estamos en el aprendizaje. Y eso es lo que tiene que evidenciarse, ¿no? Que hay errores, hay observaciones, pero que estos se vayan superando, ¿ya? Entonces, por esa parte, más bien le agradezco, ¿no? Porque del ejemplo, según las teorías, hay dos maneras en las que el ser humano aprende, ¿no? De las experiencias de otros o de las experiencias propias, no hay más. Son las dos únicas maneras de aprender. Entonces, aquí el compañero está aprendiendo de su propia experiencia, pero los demás están aprendiendo de la experiencia del compañero, ¿ya? Esperemos que no necesiten también pasar por su propia experiencia para recién ahí aprender. Pero bueno. Listo, aclarado ese tema, ¿no es cierto? Entonces, si bien sabíamos que el valor estaba determinado por los colores, el código de colores, en cuanto a la potencia no hay ningún código, ni número, ni nada que se le parezca, ¿sí? En las resistencias de circuitos electrónicos, los más pequeños, podríamos decirlo de alguna manera, es por el tamaño. Entonces, mientras más pequeño es de menos vatiaje, mientras más grande es de más vatiaje. ¿Ya? En resistencias ya de valores considerables, como les decía, hay unos que por la generación bien grande de temperatura y para que no afecte los elementos que están alrededor, vienen recubiertos de una carcasa cerámica, ¿sí? Tipo aislante, de tal manera que el calor no se irradie directamente hacia los demás elementos. Ese tipo de resistencias, en ese tipo de resistencias ya viene marcado en número, ¿no? Debido a que ya son voluminosos, ya tienen un tamaño considerable, viene marcado el número, el vatiaje. Déjenme ver si por aquí no tengo a la mano. Profesor, no son esa la asistencia de TISA. Asistencia de No, la asistencia de TISA está hablando. una resistencia física. Perdón, de TISA. Una resistencia, no le estoy entendiendo. No sé si yo soy el que no le entiende bien. No le escucho bien, más bien dicho. A ver, vamos viendo. La resistencia cerámica. Eso, sí, resistencias. A ver, déjenme ver si aquí le cambio. No tengo la cámara, ¿no? Bueno. No sé si se alcanza a ver. Aquí, si ustedes ven, esta ya viene con el recubrimiento cerámico, ¿no? Ahí están las dos patas de la resistencia. Ya me estoy yendo. ¿Ya? Y aquí ya se puede apreciar el valor y el vatiaje ya viene en números. Bueno, qué pena, no. Toca calibrar a la cámara para que pueda ver tan cerca. Pero bueno, ya la idea la tienen un poco.
Aquí dice 5 vatios. Miren, la que le estoy mostrando es de 5 vatios. ¿Ya? Entonces estaríamos ya fuera de las resistencias normales, ¿no? De circuitos ya estamos con un poquito más de potencia. ¿Ya? Eso en cuanto a el vatiaje de las resistencias. Vamos con la temperatura de operación. Vamos ahora con la ayuda, vamos a continuar con la ayuda de Miguel Cagua. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Ayúdenos, por favor, con la lectura del Aló. siguiente punto. ¿Me puede escuchar? Sí, sí, le escucho. Siguiente punto, temperatura de operación. Sí, por favor. Como dijimos en el punto anterior, la potencia que puede disipar una resistencia depende de la temperatura ambiente. Para temperaturas alrededor de 20 o 30 grados centígrados, la capacidad de disipación de una resistencia es la que especifica el fabricante como la potencia máxima, la cual pertenece constante dentro de un rango de temperatura bastante grande. Pero a partir de cierto límite, la capacidad de disipación comienza a disminuir proporcionalmente con el aumento de temperatura. La forma de especificar esta variación es utilizar un gráfico como la figura 11. Este gráfico se interpreta de la siguiente forma. Hasta los 70 grados centígrados de temperatura ambiente, la resistencia puede disipar la potencia máxima especificada. Supongamos, por ejemplo, 2 vatios. A partir de esta temperatura, la capacidad de disipación disminuye, por lo que se tiene la operación a 100 grados centígrados. La máxima potencia que se puede disipar el 40% inicial, o sea, el 0.8 vatios. Al llegar a 120 grados, la resistencia no puede disipar potencia, por lo tanto no se puede operar en esta temperatura ambiente o con cualquier otra superior a ella. Muy amable, muchas gracias. Sí, vamos a ver, no sé si está claro, ¿no? Es importante la temperatura ambiente, la temperatura alrededor de la resistencia, ¿sí? Si está a temperatura estándar, ¿no? Temperatura estándar es 20 o 30 grados, ¿sí? Está por lo general ahí. A esa temperatura ambiente, efectivamente es el valor que está indicando, ¿no? Por ejemplo, el que yo tenía que decía 5 vatios, es 5 vatios, ¿sí? Que me va a disipar. Acuérdense, ¿qué se entiende por disipar? Es lo que transforma, ¿sí? Es la potencia que transforma. Utilizando la corriente, lo transforma en calor, ¿ya? Entonces, en esta temperatura, esa resistencia sí disipa 5 vatios. Quiere decir que absorbe la corriente suficiente, ¿sí? Del circuito para calentar la resistencia en esa potencia. Pero ¿qué es lo que dice? Si la temperatura alrededor o la temperatura ambiente va aumentando, aquí estamos hablando 70 grados centígrados, 100 grados centígrados, ya no disipa la misma cantidad, ¿sí? Dice el 40%, dice que disipa el 40% del valor inicial. ¿Qué significa que disipa menos? Quiere decir que en el circuito eléctrico está dejando pasar más corriente, ¿sí? Y está ocupando menos para disipar. Y acuérdese que usted puso una resistencia en el circuito para limitar la corriente. Y ahora la resistencia no está haciendo su trabajo. Me está dejando pasar más corriente de la que estaba especificada en el diseño. ¿Qué creen que va a pasar con el resto del circuito? ¿Ya? A ver, no sé si... ¿Perdón? Se puede quemar el aparato. Claro, afecta a todos los elementos que van a continuación y puede llegar a dañar al equipo, ¿no? Vamos viendo lo que les estoy diciendo. Vamos a poner una fuente DC ahora.
¿Ya? La típica, ¿no? Cómo conectar un diodo LED. Ponemos la resistencia. Y acá le ponemos al LED, ¿no es cierto? Bueno, algo así. ¿Ya? El diodo LED. Nosotros aquí colocamos una resistencia para limitar la corriente, ¿no es cierto? Esa es la función. El resto de corriente se transforma en calor. Entonces vamos por partes. Aquí tenemos una corriente. Ocupemos este color azul, está bien. Y ocupemos esto de aquí, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos una corriente. Pongámosle así con color. Con un... ¿Qué sería? Con el tamaño grueso, ¿no? Ahora, pasando la resistencia, continúa la corriente. ¿Ya? Y le puse con un tamaño más fino. ¿Ya? Empezó grueso y terminó fino. ¿Qué pasó en la resistencia? Acuérdese que lo que limitó, ¿sí? Lo que está limitando la circulación de corriente, ¿sí? Lo demás se está transformando en calor. Voy a simular estas líneas aquí como que fuera calor. ¿Ya? Entonces, una parte se hizo calor y la otra parte continúa en el circuito. Eso es lo que está haciendo la resistencia. ¿Ya? Ahora, nos dice que a condiciones de 20-30 grados, a condiciones normales, efectivamente irradia esta cantidad. ¿Ya? Pero cuando la temperatura sube, dice que empieza a irradiar menos temperatura, a disipar menos temperatura. Entonces ya no disipa mucha temperatura. Lo que significa que, acuérdense que la resistencia ocupaba la corriente para transformarla en calor. Como ya no está transformando en calor, entonces significa que esta corriente de aquí, esta corriente de aquí que circula por el resto, se está variando. Bueno, se me fue. ¿Ya? Está variando. Si este elemento de acá estaba ya calibrado, estaba diseñado con este valor de resistencia para que circule una corriente, el momento que se eleva la temperatura, la corriente va a dejar pasar más, ¿sí?, hacia el resto del circuito, y de pronto el elemento de acá no va a soportar esa circulación y se va a dañar. Entonces miren cómo algo externo se afecta, ¿ya? Entonces, en el ámbito industrial es bien interesante, ¿no? El análisis, ahí cambia el escenario completamente. Y ustedes tienen aquí un lindo banco de pruebas aquí en la industria local. Entonces ustedes pueden ver, hay electrónica que trabaja en ambientes bien calurosos, ¿no? Así esté en el ambiente mismo, solamente con un tablero NEMA 4X, pero cuando en Esmeraldas hace sol, adentro se convierte en un horno y usted abre esos tableros y adentro hay equipos electrónicos. Entonces ya puede usted imaginarse qué está pasando en el equipo electrónico, ¿no? Está cambiando las características, ¿sí?, de los elementos, y se están modificando las variables normales, ¿sí?, de diseño del circuito. Entonces, por eso es importante que los mismos circuitos electrónicos en su placa de datos le da la temperatura, ¿no? ¿Sí? Hay equipos que le dicen manténgase dentro de este rango de temperaturas, porque ellos ya saben que si está fuera de eso ya el equipo se puede dañar. No sé si alguna vez comentábamos, los UPS que utilizamos para el respaldo de energía de los equipos de informáticos y de comunicaciones son bien celosos de la temperatura. Usted póngale esos equipos en temperaturas superiores a los 25, creo que es, grados, y se dañan, se queman.
y nadie le dice el por qué. Obviamente los representantes no le van a dar la solución porque a ellos les conviene seguir vendiéndole los repuestos, ¿no? Hay unos UPS ya grandes para empresas de varios computadoras o centros de cómputos grandes. Ya son equipos voluminosos, vienen por módulos. Y pum, se quema el módulo, X módulo, ¿no? De potencia o lo que sea. Se quemó el módulo, tiene que cambiar. ¿Cuánto más vale el módulo? Un ojo de la cara. Y por si acaso, usted como es de mantenimiento pide dos. Ya, uno le cambia y el otro le tiene en stand-by para que esté ahí listito para cuando se vuelva a dañar. Ya, eso es negocio para la empresa, ¿no? Pero no estaría bien si usted ya sabe llegar a la raíz, a la causa raíz de los fallos. Allá se me dañó esta parte del equipo. Vamos a ver el manual del equipo. El manual es el librito que viene con el equipo y cuando le sacan del cartón lo primero que hacen es botarle. No, ese manual, ese librito, ahí le dice, este equipo trabaja en estas condiciones. Este equipo no trabaja en estas otras condiciones. ¿Ya? Hasta los televisores, ¿no? ¿Han visto cuando compran un televisor? Ahí dice, manténgale hasta con dibujitos de trae. Manténgale alejado de los aires acondicionados, manténgale alejado de las fuentes de calor. ¿Ya? El uno por la humedad y el otro, ya saben por qué, ¿no? La fuente de calor. Porque modifica el comportamiento de los elementos. ¿Ya? Listo. Verán, estamos analizando la causa raíz de las cosas, los grandes problemas, los misterios de la electrónica. Eso es lo que estamos descifrando nosotros por aquí. ¿Ya? Vamos a ver el famoso gráfico. ¿Qué es lo que dice? Eso también es importante que ustedes sepan interpretar, ¿no? Esa es la palabra. ¿Cómo interpreto yo un gráfico? Estos gráficos nos dieron desde el colegio, el plano cartesiano, el eje X, el eje Y, ¿sí? ¿Qué más? Solamente recordando de matemáticas, ¿qué más me pueden decir esto? De este gráfico. Ya. Yo ya les dije, creo que dos cosas. Una, eje cartesiano. Otra, eje X, eje Y. ¿Qué más me pueden decir del gráfico? De lo que se acuerden de lo que aprendieron en matemáticas. ¿Qué más me pueden decir? ¿Cómo más interpretan esto? Pitágoras. Pitágoras en cuanto al triángulo, ¿no? De pronto aquí efectivamente tengo un triángulo. ¿Ya? Es importante saber que el área dentro de una curva me significa algo, ¿no? No sé si ustedes sabían eso. También debieron haber aprendido. El área bajo una gráfica significa algo. No está de gratis. ¿Ya? Entonces, para yo calcular, está bien lo que dice. Aquí está formado por un triángulo, que es base por altura sobre 2, y un rectángulo, que es lado por lado. Y ya tengo el área de toda esta gráfica. ¿Ya? Y esa área va a significar algo. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? Solamente viendo este gráfico. Lo más fundamental no me están diciendo. ¿Qué yo grafico en este plano cartesiano? Por eso no será la potencia. Ya, ¿y cómo se llama de manera general? Bueno, aquí está potencia, ¿no? Aquí está potencia, aquí está temperatura. Pero en matemáticas nos decían, esto es X, esto es Y. ¿Qué significa eso? La pendiente. La pendiente. Bueno, pendiente es el ángulo, ¿no? Este ángulo de aquí es la pendiente de la curva. Coordenadas, profesor. Coordenadas. ¿Y coordenadas de qué? Del punto cartesiano. De variables. Esa es la palabrita. Esa es la palabrita. Variables. ¿Sí? Yo aquí lo que grafico es la relación entre variables. X es una variable. Y es una variable. Potencia es una variable. Temperatura es una variable.
¿Ya? Y aquí viene lo interesante. ¿Cuál es la relación entre estas dos variables? Puede ser que una es positiva y otra es negativa. No, eso es el valor que puede tomar, ¿no? Una variable puede tomar valores positivos, depende de lo que sea, ¿no? Puede tomar valores positivos. Del plano cartesiano viene así, ¿no? Falta completarle. El plano cartesiano es así. Por acá viene la parte negativa, por acá viene la parte positiva. Ya, pero es el plano cartesiano, ¿sí? Puede tener valores o solo positivos o solo negativos o una mezcla de los dos, ¿ya? Aquí lo fundamental es que ya dijimos que eran variables, pero la una es variable independiente y la otra es variable dependiente. En términos vulgares, digámoslo así, la una se manda sola y la otra depende del comportamiento de la otra. ¿Cuál se manda sola aquí? ¿Cuál es la variable independiente en esta gráfica? Profesor, creo que solo se fija en un solo valor, y no estoy mal. ¿Perdón? ¿Se fija en un solo? Solo este valor. No, no significa eso variable independiente. Variable independiente no significa que sea un solo valor, ¿no? Variable O sea independiente, que oh, sigue, sigue. ya, variable independiente significa que varía por sí solo, ¿no? Ya, en este caso, lo que colocamos en el eje X, ¿sí? Por lo general, es la variable independiente. Independiente. Y lo que colocamos acá, en el eje Y, es la variable dependiente. ¿Ya? Y por eso es que nosotros podemos sacar la famosa ecuación, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la ecuación? Y es una función de X. ¿Ya? Entonces, cuando varíe este valor, me va a variar el otro valor. No al revés, ¿sí? No al revés. Tiene que variar X para que varíe Y, no al revés. Por eso esta es la variable independiente y esta la dependiente. ¿Ya? Aunque les parezca chistoso, variable dependiente e independiente ustedes deben determinar en su proyecto de titulación. Y no estamos hablando de números, ¿no? Entonces, de a poquito mejor vamos entendiendo bien aquí en las asignaturas. Verán que estoy repasando algo de matemáticas, ¿no? Esto es matemáticas. ¿Sí? Y estamos en mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. Todas las herramientas se ocupan. ¿Ya? Cada asignatura es una herramienta. Y usted mientras más avanza, más debe ir utilizando las herramientas que fue aprendiendo. ¿Ya? Entonces, esto ya era lo básico, ¿no es cierto? Tenemos el plano cartesiano, valores positivos, negativos. ¿Sí? Aquí yo grafico variables, coloco variables en el eje X, variables independientes, en el eje Y, variables dependientes, y puedo obtener la ecuación, ¿no es cierto? De la una en función de la otra, ¿sí? La variable dependiente es función de la variable independiente. ¿Ya? Y esto tiene sentido. Ahora sí regresemos a la gráfica. La variable independiente aquí es la temperatura ambiente. ¿Ya? La temperatura del proceso. ¿Ya? Por ejemplo, en refinería quieren medir, ¿sí?, las temperaturas en las teas. ¿Ya? Usted no va a decirle, lo que pasa es que la electrónica, si le ponemos en la tea, se va a dañar. Tiene que bajar la temperatura de la tea. Vea, le dan la vuelta y le acompañan a la puerta y lo sacan de ahí.
No, no puede decir, ¿cómo va a decir tiene que bajarme la temperatura de la tea? No, la tea ya tiene, está quemando ahí, tiene su propia temperatura. ¿Sí? Entonces, no puede usted cambiar. Por eso es variable independiente. ¿Sí? Es independiente. Lo que usted debe conocer es que, dependiendo de cómo varía, ¿sí?, esa variable independiente, cómo se ve afectada la potencia de la resistencia. ¿Sí? Porque la potencia, ¿sí?, que irradia, que disipa, ¿sí?, va a verse afectado en función de la temperatura. Mire, y acabo de utilizar los términos de la ecuación, ¿no? ¿Sí? La potencia de disipación de la resistencia, ¿sí?, va a variar en función de la temperatura ambiente. Entonces, si la temperatura ambiente, aquí sería 0, ¿no es cierto? Por aquí, a ver, ahorita en Esmeraldas no sé qué temperatura estaremos. Digamos que estamos por acá, en 20 grados. ¿Qué me dice la gráfica? Ah, está a 20 grados centígrados del ambiente, entonces mi potencia irradia el 100%. O sea, si la potencia es de 1/4 de vatio, está disipando 1/4 de vatio. Si es de 1/8, 1/8. Si es de 5 vatios, 5 vatios. ¿Ya? Ah, es que salió el sol, estamos más acá. Todavía aguanta, ¿sí? La resistencia mantiene todavía. ¿Ya? Pero ojo, vamos a instalar la electrónica cerca a la TEA, ¿ya? Y tenemos una temperatura de 100 grados, pongamos esto, de 100 grados centígrados. Ah, ya, ahí sí ratito. Entonces, ahí hay que pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque a esta temperatura, ¿sí?, mi resistencia ya no disipa el 100%, disipa el 40%. Lo que significa que el resto, como no está disipando el 100%, ¿sí?, el resto está afectándose la corriente del circuito. ¿Ya? Entonces es importante saber el equipo, dónde ha sido utilizado, dónde ha estado. Nosotros en la parte técnica debemos actuar bastante como hacen los médicos. El médico primero le entrevista, ¿no? Dígame qué siente, primero va por los síntomas, después le pregunta qué comió ayer, qué estaba haciendo ayer, y uno se da cuenta que de la actividad que hizo es la afectación que está teniendo, ¿sí? Porque muy difícilmente de la noche a la mañana, bueno, no digo que no se dé, ¿no?, le aparece una enfermedad o un síntoma, ¿no? Todo es por algo, ¿ya? Y en la parte técnica es bien interesante porque pasa lo mismo. A veces los reportes en mantenimiento, digamos ahí en refinería, el que reporta las novedades son los operadores, ¿no? Y los reportes de los operadores son bien chistosos, o sea, es decir, estaba a punto de aplastar el botón para abrir la válvula, estaba así, dice, con el dedo, todavía no le topaba, estaba apuntándole y se abrió la válvula, dice. Solita se abrió la válvula. Y reportan como fallo. ¿Ya? Entonces, ese es un reporte. Otro reporte, a partir de las 9 de la mañana, dice, dio fallo el sistema. ¿Qué estaban haciendo? No, estábamos sin operativo, no estábamos todo tranquilo, pero dio fallo. Qué raro, uno va, se da la vuelta, revisa los equipos, todo normal. Y ahí viene, ¿no?, la experiencia que usted tenga en el área, ¿no?, y en la empresa. A las 9 de la mañana, ¿qué estaban haciendo a las 9 de la mañana? Nada, que estábamos conversando, vino la señora de la limpieza y se puso a limpiar. Ah, la señora de la limpieza, ¿por dónde se fue? Ah, se fue por atrás del tablero. Ah, ya, listo, claro. La señora de la limpieza fue atrás del tablero, cogió la escoba, movió un cable y lo desconectó. Solucionado el problema. ¿Ya? Es bien importante ver los antecedentes para tener una idea de por dónde es. ¿Ya? Esa habilidad usted solamente la encuentra con la experiencia, luego de varios tiempos. ¿Por qué? Porque uno cuando recién sale del estudio, sí, me refiero del estudio formal, no de la
del instituto o de la universidad, uno sale con la cabeza ahí llena de circuitos, ¿no? Llena de circuitos y llena de montón cosas. Entonces les reportan, esto falló, uy, empieza y saca el diagrama y se conecta con el fabricante y empieza a seguirle, coge el multímetro, coge de todo. Se da la vuelta, pasa ahí rompiéndose la cabeza 2, 3 días y al final se da cuenta que ha sido la la limpieza que ha ido desconectando un cable. ¿Ya? Con el tiempo uno empieza a cogerle el sentido de las cosas y a ver y analizar los fallos de diferente manera. ¿Ya? Entonces, esos nada más tips, ¿no? Para que tengan presentes, pero son bien importantes. Aquí, por ejemplo, es bien importante saber, se dañó mi equipo, dígame, ¿en dónde le tienen funcionando al equipo? Funcionaba en la oficina, pero de ahí el jefe lo hizo sacar y ahorita está encima del horno. Razón. Encima del horno, el calor le dañó. Y usted ya sabe por dónde ir, ¿ya? Esa es la moraleja del cuento. Tener ideas de los posibles fallos que se pueden presentar. ¿Estamos claros con la interpretación de este gráfico? Sí, ¿no? Aquí, según esto, dice a partir de los 70 grados empieza a disminuir, y ahí también viene, es la manera de interpretar, ¿no? Disminuye. ¿Disminuye exponencialmente? No. Disminuye constantemente. El compañero me hablaba de tangente, ¿se acuerdan? La tangente significa ver el ángulo, ver el cambio que tiene mi curva. ¿Ya? Y mi curva veo que tiene el mismo ángulo, ¿no? Aquí, ¿cuál es el ángulo? En este valor. Digamos que es 45 grados. 45. En este otro punto, ¿cuál es mi grado de inclinación? 45. En este punto, 40. Entonces varía de manera constante. Miren, ¿no? Utilizando todo lo aprendido desde escuela, colegio y todo lo demás, ya nos escuchamos diferentes, ¿no? Allá la potencia en una resistencia a partir de los 70 grados centígrados, ¿ya? Respecto a la temperatura ambiente, empieza a disminuir de manera constante. Qué importante decir esa palabrita, ¿no? De manera constante. Y aquí estamos viendo que es constante. Ya la disminución. Y esto puede afectar o afecta al circuito y al equipo, obviamente. A ver, estamos... ya, todavía tenemos... Listo. Si tienen preguntas, por favor, me avisan nomás, las vamos solventando al momento. No, eso parece que ya les había indicado. Listo, entonces la variación de la disipación con la temperatura ambiente. Tenemos otros parámetros más que ya son un poco específicos y más que nada son utilizados para el diseño, ¿no? El diseño de los circuitos, cosa que no es lo nuestro. Lo nuestro en mantenimiento llegaríamos hasta acá, a saber que con la temperatura ambiente se afecta el valor de mi resistencia y puede presentarme fallo, a saber que si no tengo en cuenta la potencia de disipación, ¿sí? Se me va a quemar la resistencia, a saber que el valor no es fijo, sino que tiene una tolerancia, y si está fuera de ese valor de tolerancia, yo ya debo cambiar la resistencia porque no cumple con el valor que debe cumplir, que se determinó en el diseño, ¿ya? Y todo lo demás. ¿Ya? Esos nos sirven para el mantenimiento. Esta parte de acá ya es un poco puntual. Coeficiente de tensión, coeficiente de temperatura, ¿ya? La parte de estabilidad, la frecuencia de operación, ¿ya? Esta parte de la operación es interesante. Bueno, aquí habla de la frecuencia, ¿no? Como es una señal alterna, es la frecuencia a la que está funcionando. Esa es una frecuencia, ¿no? La frecuencia de la corriente o del voltaje del circuito. Yo me refiero más a la frecuencia de operación. ¿Cuántas veces usted manipula el circuito?
¿sí? Hablando de las resistencias, cuando teníamos todavía los focos incandescentes, que no era más que una resistencia, una niquelina, ¿ya? No sé si se acuerdan, pero la especificación del fabricante decía que soportaba 1000, no me acuerdo exactamente, pongámosle 1000, soportaba 1000 prendidas y apagadas. O sea, estaba en función de cuántas veces prendía, lo que significa que si usted compraba un foco y nunca lo apagaba, si lo prendía de niño, hasta ahorita debería estar prendido, ¿sí? El tiempo de vida venía indicado por prendidas y apagadas, más no por el tiempo en el que estaba funcionando. Eso también es interesante, ¿no? Y eso se traslada al mundo electrónico también, claro, también. Y también se ha vivido experiencias de eso. Ustedes saben que las pantallas de las salas de control tienen un montón de pantallas, ¿no es cierto? Unas pantallas grandes donde pueden ver toda la planta y todo lo demás. Esos monitores casi siempre están prendidos, ¿no? Funcionando las 24 horas porque la sala de control. En cierta ocasión, que no había nada que hacer, no había operativo ni nada de eso, quisieron hacer mantenimiento, ¿no? Hacen mantenimiento, querían moverle, limpiar y todo lo demás, y para mover había que apagarlo. Y uno de los monitores llegó hasta ahí, hasta cuando le apagaron. Nunca más volvió a prender. ¿Ya? Entonces, también es es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Muchos elementos, no solamente es porque está funcionando, es porque pasó de apagado a estado de funcionamiento o de estado de funcionamiento a apagado. Y en esas transiciones también se ve afectado. Entonces, ese es otro criterio que también hay que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Qué más? Vida de almacenamiento. ¿Ya? Este también es otro parámetro interesante. Casi nadie le para mucho asunto, ¿no? Usted compra y vea, está nuevito, claro que está nuevito, nunca ha sido utilizado. Pero nunca preguntamos cuánto tiempo pasó ahí almacenado el elemento. Nunca preguntamos, ¿no es cierto? Creemos que como nunca fue utilizado, ese está nuevito, ¿no? 0 kilómetros. Y cuando nosotros lo utilicemos va a funcionar de película. No, y resulta que no. ¿Ya? Entonces, en este caso, miren, también hay que ver la vida de almacenamiento. Dice, las resistencias varían con el tiempo bajo condiciones normales de operación. Eso ya se vio en el punto anterior, ¿no? Dependiendo de la operación. Ahora bien, estos elementos pueden sufrir variaciones a lo largo del tiempo, aun cuando no se encuentren operando en un circuito, sino que simplemente estén almacenadas. El fabricante especifica un porcentaje de variación por año de almacenamiento. Miren. Entonces, aparte, dígame. Sí, dígame. Profesor, una pregunta. ¿Y tiene que ver algo el tipo de almacenamiento de pronto en el que lo guarde? De pronto hablo de algo térmico o algo por el estilo. ¿Aumentará o se prolongan los años de vida ¿cómo es que? De la resistencia. Tipo del elemento, claro, que se está hablando. Ya. En este caso no. O sea, si leemos bien lo que dice, sobreentendiendo que el almacenamiento es el adecuado, ¿no? Si almacenamos de manera inadecuada, simplemente va a ser un agravante más, ¿sí? O sea, va a variar mucho más. Digamos que el almacenamiento es el adecuado, ¿sí? Eso es lo que dice. Pueden sufrir variaciones a lo largo del tiempo, aun cuando no se encuentren operando en un circuito, sino que simplemente estén almacenadas. O sea, no dice en malas condiciones, ni en temperaturas altas ni bajas. No, solamente por el hecho de que estén almacenadas. Y algo interesante que creo que nadie sabía. El fabricante especifica ese porcentaje de variación por año de almacenamiento. ¿Ya?
Entonces, usted puede verle, tiene que saber, ¿y esta resistencia qué tiempo lo tiene almacenado? ¿Cuándo compraron el lote? Vean, qué importante, ¿no? Tener todo ese conocimiento, que en la práctica no lo tenemos. Y por eso es que tenemos muchas novedades en cuestión de mantenimiento. ¿Sí? El mantenimiento desde mi punto de vista se lleva bien, ¿qué sería? Informal, ¿sí? Porque no se tienen presente muchos aspectos. El no tener presente esto significa que el equipo, bueno, me va a funcionar, pero se va a ver afectado. Y esa afectación más adelante se va a transformar nuevamente en otro daño. Entonces, en realidad, ¿estoy dando solución? No. Estoy poniéndole un nuevo problema, un nuevo fallo. ¿Sí? Porque digamos que la resistencia se me quemó. ¿Ya? Pero la resistencia. Ahora le cambio con una resistencia que estaba almacenada y que ya no tiene el mismo valor. ¿Ya? Le conecto. ¿Va a funcionar el equipo? Claro que va a funcionar. Pero no con las mismas, de la misma manera. ¿Ya? Y eso va a hacer que otros elementos y otras partes del equipo se vean afectados. Entonces lo que ahorita fue una resistencia, mañana va a ser resistencia, transistores y otros elementos más. ¿Ya? Por no tener claros los conceptos o este tipo de conocimiento. ¿Ya? Con todo esto yo sé que ustedes van a dar un buen servicio de mantenimiento. Ya tienen un montón de cosas. Y solo estamos hablando de la resistencia, ojo, del elemento más básico en circuitos eléctricos. Y no sé si ustedes sabían todo lo que hemos hablado hasta el momento de las resistencias. ¿Sí? Ok, para eso estamos. Característica de humedad. Esto, por ejemplo, es algo que le afecta bastante aquí a Esmeraldas. Esmeraldas tiene un ambiente, una humedad increíble, ¿no? Bastante corrosivo el ambiente. ¿Ya? Y no solamente porque está en la costa ni nada de eso, ¿no? Personalmente se ha comprobado que Guayaquil también está, ¿no? El Guayas, la parte de la otra refinería en La Libertad, por ejemplo. También está cercana al mar y tanta cosa, pero aquí en Esmeraldas es mucho más agresivo el ambiente, mucho más corrosivo. Es particular el ambiente que se tiene aquí, pero bueno. Dice, generalmente las resistencias tienen un material de aislamiento que las protege de la humedad. Para indicar la resistencia frente a este agente físico, el fabricante les asigna los símbolos H1, H2 o H3, según si han resistido las pruebas de 84, 14 o 7 días de exposición continua a la humedad. ¿Ya? Entonces también, ya de antemano saben, que hay símbolos en las resistencias que están en función de la humedad, de la resistencia a la humedad. ¿Qué más? Clasificación. Bueno, esto ya algo vimos al inicio, ¿no? Las resistencias de carbón, las más comunes. Las resistencias de capa delgada. Las resistencias de alambre. Las resistencias de capa gruesa. Y creo que son todas. ¿Ya? Esto en cuanto a las resistencias. No sé si tienen alguna inquietud. Profesor, dígame. Una consulta. En los resistores de alambre que está más abajito, ya se utiliza es el cobre, ¿no? Por ser conductor, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, por lo general es de cobre, pero hay que verle también las características, ¿no? Las características del
¿Qué sería? Para la potencia a la que está, a la que va a soportar y todo eso. Acuérdense que ya aprendimos, no, no es A solamente el eso voy. valor, Entonces, no es de solamente el pronto, valor, sino también eso le las iba a potencias. decir, existe de pronto hilos o alambres de otro tipo de mineral, como por ejemplo el oro o otro tipo de conductor que, que esté en esta resistencia. Ya, Existe. en ese punto lo que deberían haber son aleaciones, ¿no? Aleaciones. Acuérdese que si queremos hacer una resistencia, no lo voy a hacer con el mejor conductor, que es el oro, porque sería algo ilógico, ¿no? Quiero hacer resistencia, no que vaya más fácilmente la corriente. El oro es un buen conductor, mucho mejor que el cobre. Entonces, si yo quiero hacer una resistencia, muy difícilmente utilice oro. Más bien voy a utilizar una aleación, ¿sí? En la que me brinde más resistencia, ¿sí? Que sea más resistente a la circulación de la corriente en función de la disipación de temperatura. Acuérdense que las dos cosas está haciendo una resistencia. Por una parte está dejando pasar corriente y por la otra, esa corriente que no está dejando pasar le está transformando en calor. ¿Ya? Entonces hay que jugar con esos dos parámetros. ¿Ya? Bueno, eso sería de buscar, ¿no? Ya la parte de fabricantes, cuáles son los tipos de alambre que se utiliza para la fabricación de resistencias. No se queden con la duda y consúltenme, ¿no? A ver, ya me hizo quedar con la duda, igual usted a mí. No me gusta quedar con la duda. Vamos a hacer una... Para eso deben utilizar el internet, ¿no? Alambres utilizados en la fabricación de resistencias. Ya, alambres dice resistivos. De pronto por aquí está. Este PDF se debe demorar mucho. Diseño de conductores, resistencias, alambres y cintas. Ya, aleación, como le decía, mira, aquí habla de la aleación níquel-cromo, 80% de níquel, 20% de cromo. ¿Qué más? Hierro, cromo, aluminio debe ser. Sí, deben ser aleaciones. ¿Por qué? Porque tienen que jugar con dos variables, ¿sí? La resistencia y la disipación de temperatura. Entonces, muy difícilmente sea un metal único, ¿sí? Tiene que ser aleaciones. Y a meternos Al más. titanio veo que utilizan. ¿En dónde está? Bueno, yo estoy buscando El aparte. titanio también es un buen conductor, ¿no? También es conductor de la electricidad. Dice que el titanio libera óxido cuando alcanza su límite máximo de calor. Eso. Entonces eso de pronto es algo que no se quiere, ¿no? Eh, no, los compuestos de hace un momento. Acero inoxidable también. Dice que es lo que más se utiliza, por lo que es más moldeable. Pero
no estaba buscando otras cosas yo. No. Bueno, pero aleaciones, en eso sí concordamos. Y era lo más obvio de entenderle, ¿no? Bueno, en algo saciamos la duda. ¿Ya? Ni cobre ni oro, es una aleación de metales. Listo, ¿alguna otra consulta? Algo que de pronto quedó no tan bien entendido respecto a los resistores, al parámetro resistencia. No, entonces vámonos ahora con los famosos condensadores. Vamos con esta primera parte. A ver, que me ayude el compañero Sebastián Gleim, que le veo por aquí. Buenas noches, mi estimado. Ok, ¿cómo está, profesor? Buenas noches. Ya, condensadores. Un condensador es un componente circuital cuya principal característica es la de almacenar en el campo eléctrico existente en la energía que recibe del circuito donde está conectado. En este elemento puede considerarse despreciable la energía almacenada en el campo magnético y por lo general la energía disipada en forma de calor. Básicamente, un condensador consta de dos placas conductoras extensas, entre las cuales se encuentra un material dieléctrico, como podemos observar en la figura 18. Al aplicar una diferencia de potencial entre las dos placas, se crea un campo eléctrico entre ellas. Ok, muy amable, gracias. Sí, entonces, ¿qué nos dice acá? Es un elemento que almacena, ¿no? Almacena un campo eléctrico existente en él. ¿Qué más? Es despreciable la cantidad almacenada como campo magnético. Acuérdense, campo magnético es propio o de las bobinas, ¿no? Entonces, en este caso es despreciable. No dice que no exista, pero es despreciable. Y la energía disipada. Energía disipada es una característica de la resistencia, ¿ya? Entonces también es despreciable, ¿ya? Entonces el único parámetro que le da la característica al condensador es la de almacenar campo eléctrico, ¿sí? O en otras palabras, almacenar voltaje. Un condensador no es más que dos placas conductoras extensas, conocidos como electrodos, y separadas, ¿sí?, por un material dieléctrico. Dieléctrico significa que no permite el paso de corriente. ¿Ya? Como podemos observar, vamos a ver la figura 18, ¿sí? Entonces aquí tenemos una placa, la otra placa y los terminales. Y en la mitad un elemento dieléctrico. Dice, se puede clasificar los condensadores según el tipo de material dieléctrico utilizado. Sí, ¿no? Unos puede ser el aire, el otro puede ser un plástico, ¿sí? Un aislante. Puede ser también de manera química, ¿sí? Entonces, según eso vamos viendo, dice que puede ser clasificado, ¿no? Vamos viendo las especificaciones. Valor nominal, dice, al igual que las resistencias, el primer parámetro que nos interesa conocer de un condensador es el valor de su capacitancia. ¿Ya? Por lo general, el fabricante especifica este valor bien escribiéndolo sobre el componente o empleando un código de colores similar al de las resistencias. ¿Ya? Y estos son los valores nominales. Al igual que las resistencias, los fabricantes no fabrican, valga la redundancia, toda la gama de valores, ¿no? Sino que también normaliza ciertos valores y los demás valores los hace utilizando combinación, ¿no? Sea serie o paralelo de capacitores nominales, de valores nominales de capacitancia. ¿Ya? Por lo general, en capacitores, sí, en condensadores,
el valor está en picos y la unidad de medida eran los faradios, ¿no es cierto? Eso ya lo sabíamos. Del parámetro capacitancia, la unidad es el faradio, ¿ya? Y el orden, no es unidad por si acaso, el pico no es unidad, el faradio es unidad. El pico me está indicando el orden, ¿no? El orden del tamaño, de la magnitud, del valor, está en el orden de los picofaradios, ¿ya? Y ahí tenemos estos valores nominales. Entonces podemos ver uno de 3.3 picos, de 33, de 330, de 3300, de 33.000 y así le vamos aumentando, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando? De picofaradios. La tabla 6, 7 y 8 están tabulados algunos valores nominales, dice, de 3 tipos de condensadores existentes en el mercado. Ya, valores nominales para condensadores de tantalio, que es otro material. Con este material, en cambio, ya estamos hablando de capacitancias en el orden de los microfaradios. Ya es un poco más grande, digámoslo así, que los picos. Acuérdese que está mili, micro, nano, pico. Entonces, de la unidad, primero viene el mili, ¿sí? Luego viene el micro, luego viene el nano, luego viene el pico. ¿Ya? Entonces, microfaradios es un poquito más grande que el picofaradios. ¿Ya? Y acá ya estamos en el orden de las unidades, miren. Hablamos de 1 hasta 10.000 microfaradios. Y es mucho más grande. Y estamos hablando de los condensadores electrolíticos. ¿Ya? Entonces tenemos los cerámicos, los de tantalio y los electrolíticos. Como diferencial, los cerámicos son los típicos redonditos, esos pequeños en forma de lentejas, ¿no? De hecho se les conoce como lentejas ahí. Y los electrolíticos ya son los voluminosos, los metálicos, los en forma de cilindro, ¿no? Déjenme ver si puedo mostrarles, aunque la cámara está desenfocada, pero a ver si es que puedo mostrarles, ¿no? Déjeme ver si pongo aquí una sola y le pongo cámara. Ok. Ya parece que ahí está mejor, ¿no es cierto? Entonces los cerámicos vendrían siendo algo parecido a esto. Bueno, ahí sí el enfoque no me ayuda. Hay de este otro tipo. Este es como lenteja, la parte celeste, ¿no? Este otro ya es otra manera de construcción. Pero el que sí se nota claramente es el electrolítico, que es este de acá. Ya el famoso que es metálico, ¿sí? Viene por un lado indicado la polaridad, ahí dice negativo, una franja gris. Aquí ya vienen los valores tanto de voltaje como de faradios, ¿ya? Entonces estas serían las presentaciones. El electrolítico, ya les digo, es polarizado. Estos de acá no son polarizados, ¿ya? Y esos serían los tipos que estamos nosotros hablando en la teoría. Ok, regresémonos acá entonces. Ya, entonces tenemos los cerámicos, los de tantalio y los electrolíticos. También tienen sus tolerancias. Ya sabemos la importancia de la tolerancia. Es el que me da un grado
o un porcentaje de incertidumbre respecto del valor, ¿no? El valor no es fijo, puede tener un más menos cierto porcentaje de tolerancia. El mismo criterio que con las resistencias es importante. Si el valor medido está fuera de ese rango, tenemos que cambiarlo porque ya no es lo mismo. ¿Ya? Voltaje máximo entre los terminales. Ya. Si por si acaso ustedes quieren, bueno, creo que, bueno, yo personalmente no lo he escuchado, ¿no? No sé si ustedes. Si no saben cómo suena el disparo de un arma de fuego, siga los siguientes consejos. Coja un capacitor electrolítico de estos cilíndricos, ¿no? Que les mostraba que tenía polaridad y todo eso. Ahí les da un valor de voltaje, digamos que es 16 voltios. Póngale más voltaje. Póngale 24, 48, 110 y va a explotar literalmente. ¿Ya? Los capacitores son bien recelosos de eso. No soportan más voltaje ni tampoco más capacitancia de lo que está indicado, ¿no? Y de pronto eso es lo que dice aquí. Vamos a ver. Dice, los materiales dieléctricos son los cuales están construidos los condensadores. Pueden soportar cierta diferencia de potencial entre sus extremos. Si el voltaje aplicado es superior al máximo soportable, el dieléctrico se destruye. Por lo tanto, es necesario que el fabricante especifique el voltaje máximo al que puede operar cada condensador. Haciendo una analogía con las resistencias, ¿sí? Especificar el voltaje máximo de un condensador es equivalente a especificar la potencia máxima de una resistencia. Si en cualquier caso se excede las limitaciones indicadas por el fabricante, el componente se destruye. ¿Ya? En el caso de la resistencia no vamos a escuchar nada. En el caso del capacitor, el sonido es exactamente igual al del disparo de un arma de fuego, sin silenciador obviamente, ¿no? Entonces, para que lo tenga presente. Aquí les hago una pregunta. Si el elemento, este elemento, el capacitor o condensador, se destruye, ¿qué opciones tiene de modificar mi circuito? ¿A qué me refiero? Puede darme cortocircuito o puede darme circuito abierto. ¿Qué me da si se destruye un capacitor? Un circuito abierto, profesor. Circuito abierto, ¿no es cierto? Clarito dice. No hay más vueltas que darle. ¿Ya? Más bien, al inicio se está dando un comportamiento de cortocircuito. ¿Ya? Vamos viendo el cómo y aquí llegamos a la parte que parece que quedó planteada del chispazo que se produce cuando nosotros conectamos los cargadores del teléfono o el adaptador de la laptop, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo aquí un circuito pequeño. Pongamos una fuente DC, una fuente cualquiera. ¿Ya? Acá le ponemos un capacitor, condensador, como lo quieran llamar. Acá le ponemos una carga, ¿no? Sí, carga en general, ¿no? Puede ser una resistencia, una inductancia, lo que sea, una carga, un foco, lo que ustedes quieran. Cerramos. ¿Ya? Y les voy a hacer una analogía, ¿no? Con un interruptor.
Voy a copiar igualito a esto. Ahora voy a colocarle un interruptor en vez de capacitor. Voy a colocar la carga. Y regreso a mi circuito. ¿Ya? Voy a analizar primero el del interruptor, ¿no? Voy a colocar, vamos a poner valores para que sea más claro. Vamos, aquí pongámosle 12 voltios. Ya. Ahora voy a colocar mi multímetro. Aquí y acá. ¿Ya? En el circuito rojo, donde he colocado el multímetro en amarillo, que casi no se ve. Bueno, ya le voy a cambiar el color. ¿Cuánto debe medirme el multímetro? En esa condición. Tengo el interruptor lo tengo abierto. ¿Ya? Y estoy midiendo el voltaje en el interruptor. ¿Cuánto debe marcarme? 110, creo. ¿Verá Perdón, que 12. exactamente, la fuente es de 12, ¿no es cierto? Me marca 12. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Cuando yo cierro el circuito, el interruptor, ¿qué voltaje me cae en el interruptor? ¿Perdón? Cero voltios. 0 voltios, ¿no es cierto? Perfecto, 0 voltios. ¿Ya? Entonces, 0 voltios es sinónimo de ¿qué? De un contacto cerrado. Un contacto cerrado es como que yo hiciera un corto, ¿no? Cojo y uno estos dos puntos nada más. Sí, sí estamos claros en eso, ¿no es cierto? Un interruptor cerrado es como que yo hiciera corto entre estos dos puntos, ¿ya? Pero eléctricamente, ¿qué significa un cortocircuito o un contacto cerrado? Eléctricamente tiene el valor de 0 voltios. ¿Ya? Eso estamos claros, ¿no es cierto? Es fácil darnos cuenta con el interruptor. Ahora vamos acá. ¿Cómo funciona un condensador? Y voy a graficarles. ¿Sí? Dice que el condensador es un elemento que almacena voltaje. ¿Ya? Si el circuito está desconectado, el circuito está apagado, ¿ya? No hay nada de voltaje. ¿Ya? Si esto es el tiempo y esto de acá es el voltaje, ¿ya? En este punto inicial que no he conectado, el voltaje es 0, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando yo conecto el circuito? El capacitor se carga, dice, ¿no es cierto? Porque almacena energía en forma de voltaje. Digamos que el capacitor empieza a cargarse hasta que llega al valor nominal, ¿no? Al valor establecido, que digamos que es 12 voltios. ¿Ya? Eso es lo que hace, ¿no es cierto? Conecto el circuito, empieza a circular corriente y el capacitor almacena voltaje. Eso es lo que hace. Va desde 0 voltios porque estuvo descargado, estuvo apagado. Va desde 0 hasta el valor nominal y ahí se queda. Almacenó voltaje. Y después es aprovechado por el circuito y luego se vuelve a cargar y así continúa en su funcionamiento normal. ¿Ya? Aquí yo les hago una pregunta bien puntual. En este punto, el punto inicial donde se conecta el circuito, ¿sí? Tiene un valor de 0 voltios. ¿Qué significa eso? Que la corriente es nula. ¿Perdón? Que la corriente es nula. No, corriente hay, ¿no? La corriente, no se confundan corriente con voltaje, ¿no?
Aquí el circuito, todo estaba funcionando bien, aquí la corriente empieza a circular, pero este elemento, el condensador, ¿sí? Es un almacenador de campo eléctrico, o sea, almacena voltaje. Entonces, mientras va circulando corriente, este elemento va almacenando voltaje, ¿ya? Pero empieza desde 0 voltios. ¿Y qué dijimos que era 0 voltios? 0 voltios es un cortocircuito. Entonces, si se dan cuenta que la primera vez que ustedes conectan el circuito, ¿sí? Y si hay un capacitor por ahí, este capacitor está funcionando como cortocircuito. Ahora, en las fuentes es mucho más grave. Y es de lo que nosotros podemos evidenciar el chispazo, ¿no? Porque la fuente viene aquí, primero es alterno, de aquí viene, voy a hacer solamente por bloques, y se rectifica, y hay los diodos rectificadores, ya para tener el voltaje DC, que es del cargador de nuestro celular o el adaptador de nuestra laptop, ¿no es cierto? Nosotros no, la electrónica no funciona con AC, sino con DC. Entonces hay una etapa de rectificación. Luego de esta etapa de rectificación, aquí viene el capacitor. Más adelante hemos de ver qué función hace, a qué hace de filtro. Ya, pero eso hemos de hablar cuando hablemos de las fuentes. Y de aquí ya sale al resto del circuito o a la carga, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, tenemos aquí un capacitor. Tenemos aquí unos diodos que no es más que o pasa corriente o no pasa, o es circuito abierto o es circuito cerrado. Funciona como interruptores, ¿ya? Entonces tenemos aquí, imagínense que tenemos un juego de interruptores, ¿ya? Y un capacitor. Entonces, en algún momento, este juego de interruptores van a estar alineados, ¿sí? Haciendo corto, haciendo la opción de corto. Y en ese momento nosotros conectamos el equipo y el capacitor inicia con voltaje 0, que también significa cortocircuito. Y por este instante, miren lo que estamos haciendo. Por este instante, que es un muy pequeñísimo en cuanto a tiempo, estamos teniendo un corto directamente de la fuente hacia tierra. Por eso el chispazo. Obviamente luego de ese instante el capacitor ya se empieza a cargar, ya empieza a tener un valor y se va incrementando. Entonces este efecto de corto ya se elimina. Ese es solamente instantáneo, ¿ya? Entonces se elimina este de acá. Y estos de aquí pasan entre que dejan pasar y entre que no dejan pasar. Dejan pasar, no dejan pasar. Dejan pasar, no dejan pasar. Que es el funcionamiento normal de la parte rectificadora, ¿no? Eso también le vamos a ver adelante. Solamente quiero aclarar ese punto. Que en un instante estos pueden estar permitiendo la conducción y este al inicio es descargado, es 0 voltios. Todo hace que se convierta en un corto momentáneo. ¿Ya? Ese es el porqué del chispazo en función de por qué, de cómo, mejor dicho, funciona el capacitor. Y lo que me interesaba es que este concepto lo tengan, ¿no? Si yo estoy hablando de que en un elemento yo cojo y mido y tengo 0 voltios, es un cortocircuito. ¿Ya? Ese concepto parece demasiado obvio, pero ese es el que el rato del rato ustedes se olvidan, ¿no? Y dicen, no, ¿cómo va a ser cortocircuito? Hubieras atado el breaker. No, estoy hablando del interruptor. El que prende el foco de su cuarto. En la una posición está abierto. Y usted, es efectivamente lo que me dijeron, ¿no? El interruptor abierto me mide el voltaje de la fuente. Y ese también viene respaldado por la teoría, ¿no? En la que dice que el voltaje de la fuente es igual a la sumatoria de los voltajes del circuito. ¿Ya? En este circuito, ¿qué tenemos? ¿Qué elementos tenemos?
tenemos el interruptor y tenemos la carga. Digamos que la carga es un foco. ¿Ya? Si el foco no está prendido, es obvio que no tiene voltaje y tampoco corriente. Si este voltaje de aquí ya es 0, porque no está prendido el foco, y sabemos que el voltaje de la fuente tiene que ser la suma de los voltajes que caen en cada uno de los elementos, es obvio pensar que ¿quién está soportando este voltaje? El otro elemento de acá, que es el interruptor, circuito abierto. Por cualquiera de los dos caminos, o midiendo con el multímetro o utilizando el análisis de circuitos eléctricos. Por cualquiera de las dos llegamos al mismo resultado. ¿Ya? Análisis de circuitos básicos, ¿no? Eso sí me dijeron que les habían dado. ¿Ya? Y ese es el comportamiento, esa es la manera como trabaja el capacitor. ¿Ya? Ojo con los voltajes máximos. Si sobrepasa el voltaje, se destruye. Lo que significa que si usted ve un capacitor, por ejemplo, el que tengo aquí en las manos, el que le mostré, dice 250 voltios. ¿Ya? Y este fue sacado de un equipo que está conectado a 110. Entonces, está bien dimensionado porque en ningún momento voy a llegar a 250 voltios. ¿Ya? Entonces en ningún momento se va a destruir. Pero si de pronto yo veo uno que diga 97 voltios y el equipo lo conecto en 110, ahí sí mire bien dónde está colocándole, ¿no? Porque sí puede llegar a explotar en el caso de que le llegue los 110 y el capacitor es solamente de 97. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. La resistencia asociada, ya habíamos hablado, sí, todo elemento tiene los tres parámetros fundamentales, ¿no? Eléctricos. Los tres parámetros fundamentales es la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Ya al inicio dijimos que la resistencia es despreciable y la inductancia también. Pero tienen, ¿no? Tienen resistencia. ¿Ya? Y la resistencia vendría dado por el dieléctrico, ¿no? El dieléctrico, que es el material que se resiste al paso de la corriente. ¿Ya? Entonces, es obvio entender que va a tener el parámetro resistivo. Vamos viendo lo que dice. Los materiales dieléctricos que constituyen los condensadores no son aislantes perfectos. Es decir, presentan cierta conductividad. Por lo tanto, por ello circula cierta cantidad de corriente, la cual produce pérdidas. En otras palabras, el condensador no almacena toda la energía que recibe, sino que parte de la misma la disipa en forma de calor. Debido a esto, el modelo circuital de un condensador es representado en la figura 19. Entonces, esto de aquí es el símbolo, ¿no? El símbolo de un condensador, pero el modelo circuital es el de una capacitancia en paralelo con una resistencia. ¿Ya? Un modelo real del elemento, pero nosotros nos quedamos solamente con el parámetro que le da nombre, ¿no? Al elemento, que sería la capacitancia. La clasificación, los condensadores con dieléctrico de aire. Me parece que alguna vez ya habíamos hablado del sintonizador de las radios antiguas, ¿no? Habían dos perillas, con la una se sintonizaba y con la otra era la del volumen. Y todos creen que los dos son potenciómetros. No, potenciómetro es solamente el del volumen. ¿Ya? El otro es un capacitor variable. Y ese de ahí es el dieléctrico, es el aire. Ya, entonces ustedes ya pueden darse cuenta que eso está utilizado para señales de alta frecuencia, ¿no? Que es de las señales de radio. ¿Ya? Entonces miren, vamos a ver lo que dice. Este tipo de condensadores se utiliza cuando se necesitan condensadores variables, como por ejemplo en el circuito de sintonización de un radio, figura 20, los valores de capacitancia que se pueden conseguir con este dieléctrico son pequeños, del orden de las decenas o centenas de picofaradios. ¿Ya?
Entonces es bien pequeñito, ¿no? Si es que tenemos un dieléctrico que es del aire, la variación va a ser bien pequeñita. Sin embargo, eso sirvió para sintonizar las radios, ¿no? Bueno, aquí es la forma que tenía el capacitor, el condensador variable, con los cuales sintonizábamos las radios. Y ahí vienen los condensadores de mica. Y entonces tenemos los dos electrodos, ¿no? Las dos placas metálicas, y en la mitad una mica plástica que no permite el contacto y hace el efecto de capacitor. ¿Ya? Hay los condensadores de papel. ¿Ya? Entonces tienen el ánodo, el cátodo, los dos metales, y ahí viene intercalado un papel encerado. Entonces también tenemos de papel. Condensadores de plástico, condensadores de cerámica y los condensadores electrolíticos. ¿Ya? Esos de ahí vamos a aclarar un poco más la siguiente clase, porque es interesante, ¿no? Saber por qué estos sí tienen polaridad y los otros no tienen polaridad. ¿Ya? Eso para no cortar la explicación, entonces lo vamos a ver la próxima clase. A ver, vamos a la asistencia antes de olvidarme, vamos rapidito. Me responde por favor a la asistencia. Angulo Julio. Presente, profe. Gracias. Bone Kerly. Presente. Gracias. Carvajal Brian. Presente. Gracias. Castillo Davy Elian. Castillo Ortiz, no. Chichande Edith. Presente. Gracias. Conde Jackson. Conde Jackson, no. Gleim Sebastián. Él sí parece que estaba, es más participó. Gleim Sebastián Andrés. Presente, profesor. Ok, gracias. Gleim Presente. Carlos. Presente, profesor. Gracias. Intriago Ángel. Presente. Gracias. Martínez Anaela. Martínez Hurtado. Presente. Gracias. Presente. Méndez Naedelin. Xiomar. Presente. Gracias. Mendoza Wilfrido. Mendoza Proaño Wilfrido. No. Mera Diego. Gracias. Mesa Dylan. Presente. Gracias. Mosquera Karen. Presente, profesor. Sí. Gracias. Olaya Betancourt. Presente, Luis. profe. Gracias. Padilla Janio. Presente, profe. Gracias. Trujillo Iván. Presente. Gracias. Bernaza Aníbal. Presente, profesor. Presente, profesor. Listo, esa es la Presente, asistencia. profesor Bernaza. Sí, sí le anoté. Ahí está constancia, ¿no es cierto? La asistencia. para Cagua, que ustedes- presente, profe. Cagua, Profesor. dígame. Mendoza. Presente, profe. profesor. Presente, Cagua. Si no está en la lista todavía no le han solucionado, ¿no? Por favor, les insisto, comuníquense con la secretaría. Profesor, no sé si me escucha. Sí, sí le escucho. Mendoza. Puso presente. falta, profesor. Puso falta. Ya déjeme un momentito actualizar la página que se congeló. Y recién creo que le avisan, vean, ¿en dónde estaba en la clase usted? Que no contestó a tiempo. Eso es fácil de darse Sí, cuenta, contesté, ¿no? profesor. Ah, no. A ver. Mendoza Wilfrido. Sí, presente. Ok. Cagua, presente, profe. Salvaste, Wilfred, salvaste. Acá no está, ¿no? Acá en la lista del sistema no está. Le voy a anotar en la lista manual. Pero trate de solucionar, por favor, su problema en el sistema. ¿Sí? Eso Sí, profe, sí, en esta semana ya hay resuelvo. un tiempo nomás, hay un tiempo para solventar todos esos inconvenientes, pero le sugiero, ¿no? Que lo haga lo antes posible. Después le han de decir, no, ya no hay cómo y se va a complicar de gana. Entonces mejor solucione el problema de lo de las listas y
y para que no tenga más mayores inconvenientes más adelante. Listo, jóvenes, si no hay más preguntas, inquietudes, nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena noche.